You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Pues bien, pues se acerca el día que va a llegar Santa Claus. Soy Carlota Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches y estás en Radio Mujer 1040. Tu programa de sexualidad va a empezar. Tu programa de sexualidad, más de uno. Vamos a tener hoy un programa muy padre, muy padre, porque todavía en nuestra sociedad hay muchos mitos, muchas falacias y tabúes que limitan nuestro desarrollo psicosexual, que limitan nuestro placer, nuestra manera de llevarnos bien con la pareja, por todos estos mitos. Y bueno, tengo una excelente amiga hoy de invitada y le agradezco que haya aceptado. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, bien. La doctora Marta Encantada. Villaseñor, qué linda eres. La doctora Marta Villaseñor, que es investigadora, que es profesora de la Universidad de Guadalajara, y que aparte es una gran amiga, de verdad te quiero mucho, Marta, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Pues, ¿cómo ves el tema? Tabúes que destruyen nuestra sexualidad. Pues yo creo que no tanto que, bueno, sí, en ocasiones la destruyen. Definitivamente. Ajá. Yo te iba a decir ahorita, no la destruyen, pero la limitan, pero sí, a veces la destruyen. Es que también. a veces la limitación es tan franca, tan sí, grande, sí, claro. que hacen un abismo para poderla vivir, ¿no? Claro. Y que no solo la sexualidad, sino hasta la vida misma, ¿no? Porque pues nuestra vida está impregnada de nuestra sexualidad, Así ¿no? es parte inherente. La sexualidad es vida y los seres humanos, pues, me decía Toño Sáizar, decir sexualidad humana es un pleonasmo. Es sexualidad y ya, ¿no? Claro, Ajá. claro, sí, claro. Yo creo que sí, considero que sí. Pues, ¿cómo ves el tema? Muy interesante, pero ¿cómo quieres que empecemos a abordarlo? ¿Con algunos mitos de lo más frecuente? Yo creo que sí, podemos abordar muchísimas cosas que tengan que ver primero con nuestros propios cuerpos, Ajá. con las cosas que creemos que están bien o están mal y sean un mito. Claro. Las cosas que tienen que ver como con mitos de que se debe de dar algo en la pareja, claro, en también. la sexualidad, ¿no? Yo creo que por ahí pudiéramos ir empezando, ¿no? Por el cuerpo me parece maravilloso. Yo creo que en la medida que nosotras, pues nos hagamos cargo de este cuerpo, Claro. este cuerpo maravilloso. ¿Te acuerdas aquel taller tan bonito que tomamos con Alicia Yolanda? Ajá. Sobre el cuerpo. Si me hago cargo de mi cuerpo entero, pues me hago cargo de mi sexualidad, ¿no? Así es, así efectivamente, porque, por ejemplo, uno de los mitos que tiene que ver con el cuerpo es como si la sexualidad se instalara en un determinado momento dentro del cuerpo, ¿no? Claro. Y como si antes de ese momento, que a veces lo marcamos con alguna etapa del desarrollo, que ya de alguna manera pues está menos malo porque está relacionado con el cuerpo, o en otros casos con un acto civil o religioso, como podría ser el matrimonio. Sí. Y entonces pensar que la sexualidad se instala hasta entonces, pues es perder de vista toda la otra parte del desarrollo psicosexual, claro, y biológico del cuerpo, ¿no? Y entonces, si decimos, o más bien obviamos la sexualidad en los niños, pues estos niños van a tener más probabilidades, por ejemplo, del abuso sexual, ¿no? Que es un tema que trabajo yo todos los días. Por ejemplo, de ahí mitos, es decir, que los niños son asexuados. Ahora, con esto no queremos decir tú y yo que tengan la mismo pensamiento sexual que tendría una persona adulta, por ejemplo, como yo, ¿sí? Que ya voy rayando en los 60, ¿no? Sí. Entonces, no tenemos la misma estructura de pensamiento, ni las mismas ideas, ni las mismas situaciones, pero somos seres sexuados desde que nacemos. Desde que nacemos, claro. Ajá. Entonces, pensar ese tipo de cosas, y eso hace que con el cuerpo, ¿te acuerdas tú de Susan Peek? Sí, como mencionaba en su investigación, es una investigadora a nivel nacional, que preguntaba a las madres cómo se sentían porque, por ejemplo, a un varón, bebé, se le pusiera erecto su pene. Sí, claro. Y como ellas se sentían avergonzadas y hasta trataban con el pañal de
de apachurrarle y que no sepa. Es como un mito de que si presenta alguna cuestión sexuada, sería un niño que está mal, ¿no? Claro. Y ese es un mito. Yo creo que ahorita acabas de dar en el clavo en algo muy interesante. Mucha gente sigue pensando que la sexualidad es genitalidad. Así Entonces, está muy relacionado. Si yo pienso en sexo, en sexualidad, pienso en genitales. Y en relaciones sexuales. Y en relaciones sexuales Así coitales, ¿no? Ajá. Y entonces, pues eso es un mito. Claro, es un mito claro, también. claro. Ajá, porque la sexualidad es muchísimo más que eso. Claro, entonces dijéramos mitos que sitúan la sexualidad en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, si yo ahorita estoy pasando por una situación de salud o no quiero utilizar mi vagina como mujer, claro. entonces no puedo tener ningún vínculo sexual ni ninguna manifestación de mi sexualidad, ¿sí? Ni autoerótica, ni tampoco de vínculo de pareja, pero pues sí todo el cuerpo. Y la sexualidad no solo es la relación sexual entendida como es, ¿sí? Como esto. Y entonces, bueno, esos son mitos que limitan nuestro uso del cuerpo. Exacto. Nuestro uso y además del cuerpo. limitan nuestro uso del cuerpo y también le dan esa connotación oscura, negativa, ¿no? De solo estar pensando en la sexualidad como genitalidad, porque ese es el miedo. Ese es el miedo de mamá y de papá de hablar de sexualidad. Creen que solo van a hablar de eso. Claro, Pues, claro. Entonces, que por ejemplo hace que muchas mamás tengan que decirle a sus hijos, aun cuando no sea cierto, que nacieron por cesárea porque no quieren mencionar la genitalidad. Nada de genitalidad. Nos vamos a ir a un cortecito y enseguida regresamos. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus Ya estamos de nuevo contigo y déjame decirte que tenemos 2 boletos para que nos llames y participes para que vayas a ver a una gala navideña con mariachi, sinfónico y con coros en el Teatro Diana el domingo 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Esto está padrísimo, porque yo creo que en estas fechas, en estas fiestas navideñas, estar en presencia de estos coros en diferentes auditorios de nuestra gran ciudad, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no, Marta? Claro, está claro. padrísimo, padrísimo. Gala navideña de mariachi, sinfónico y coros, Mariachi Los Reyes de México y coro de IMA en el Teatro Diana. Entonces, llámanos para que nos cuentes. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué mitos conoces acerca de la sexualidad que de repente no sabes si son ciertos o no y que te han limitado a lo mejor alguna experiencia o un tabú que te sepas acerca de la sexualidad también? Entonces, para que participes por estos 2 boletos para el domingo a las 6 de la tarde. ¿Te parece bien? Perfecto. Ajá, entonces, bueno, vamos a continuar. Ahorita en el corte decíamos, bueno, pues está uno de los mitos que es como muy socorrido es que si ambos tienen que llegar al orgasmo durante una relación sexual, tiene que ser al mismo tiempo. Sí, les digo yo como que fueran carreras de como si fuera casi los dos, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, Sí, es deseable que ambos en una vinculación ambos alcancen el orgasmo, Claro. pero no indispensable. Y si no se llegó al mismo tiempo, eso no limita que los dos hayan sentido placer y los dos se sientan bien. A lo mejor uno explotó más y el otro menos, Claro. o a distintos tiempos, pero eso es importante. O también a veces la publicidad de algunas de las revistas de actualidad, de modas o de la farándula artística nos hacen creer que debemos de vivir la sexualidad de X o cual manera y queremos así como tal, como dice el libro, pues experimentarlo, sentirlo, cuando las personas somos irrepetibles. Claro. Y inclusive, como tú decías en el corte que lo comentábamos, también una misma mujer que ha vivido varios orgasmos o muchos orgasmos puede ver que habrá unos diferentes a otros
y que a veces la misma situación que le llevó a un orgasmo pleno, en otra ocasión no hace ni chispitas. Ni pío. Entonces que nos sintamos con toda la situación de disfrutar lo que en ese momento venga, ¿no? O sea, que no hay una receta de cocina orgásmica, no hay una receta para esto de los orgasmos, y que no tenemos que estar como aferradas a eso. Lo que sí es importante es que sí nos demos la oportunidad de vivirlo. Claro. Y que el placer no está ligado a cosas como la vergüenza, el pecado y esos que muchas veces dicen, no, pero es que si lo disfruto y si eso es pecado y si eso no se puede. Sí. Entonces, Pues sí. por la misma educación, ¿no? Castrante Claro. que tenemos en México. Nos dice un radioescuchas que si estamos en vivo. Claro que estamos en vivo aquí, platicando contigo y con la doctora Marta. Y por eso estamos regalando también estas dos cortesías. Pues sí, ¿qué otra cosa decíamos ahorita? Que te dije, ay, qué interesante está eso, que decíamos en el corte. De la Es que cuestión del cuerpo. de la cuestión de la cuestión del cuerpo, que tiene que ver con conocer el cuerpo de uno, de una misma, porque bueno, en los talleres, y esto no me dejarás mentir, nos encontramos todavía mujeres que jamás han visto su vulva, por ejemplo. Claro, que no la han visto, no saben exactamente qué se siente si la toco, qué se siente, inclusive cuál es, porque a veces la anatomía y todo eso que se enseña en los ambientes escolares es tan lejana a la vivencia de mi propio cuerpo, que bueno, me puedo saber los nombres y puedo saber todo, pero ¿dónde eso está acá en mí? Pues a veces hay una distancia enorme, ¿no? Y más porque también silenciamos mucho, ¿no? Como esto que decíamos en las mujeres, déjate allá, ni siquiera se nombra. Entonces hay muchas ideas o muchos miedos, ¿no? Por ejemplo, en época de lactancia, muchas mujeres no quieren que sus esposos toquen sus mamas porque como hay la producción láctea, consideran que entonces le va a hacer daño al niño y eso también es un mito, ¿no? Es decir, no le hace daño al niño si se derramó leche durante la relación sexual o el vínculo. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo y con el todo, ¿no? Claro. Después de un parto, por ejemplo, también el mito de los 40 días, pues no necesariamente tienen que ser 40 días, ¿no? Claro. Eso aquí es heredado. La cuestión es que tenía que ver con la involución y la involución del útero. Quiere decir, la involución quiere decir a que vuelva a su tamaño y a su vigor que tenía anterior. Y que entonces, tratando de entender por qué pusieron los 40 días, pues tenía que ver porque si no había anticoncepción, claro, y entonces un embarazo muy rápidamente podría traer mayor desnutrición en la mujer, mayores probabilidades de que el niño tuviera menos alimentación y menos cuidados, y la mujer también se viera afectada por gestaciones muy cercanas una a la otra. Claro. Entonces decía, bueno, pues espérate hasta que ya, y luego todavía amamanta, y con la amamantación exclusiva, y entonces fueron creando como ideas de periodos que había que abstenerse, pero no porque la relación sexual en sí o el vínculo erótico sea negativo ni para el bebé ni para la mujer. Y si no se desean hijos tan pronto, pues ahorita tenemos magníficas posibilidades anticonceptivas. Claro. Sí, por supuesto. Nos dice también una... pero no nos dice... Juana Peña. Que el mito que ella se sabe es que las mujeres deben de complacer al hombre para que llegue al orgasmo, sin pensar nunca en el placer propio. Bueno, pues porque nos han enseñado como mujeres a que nosotros somos seres para otros. Así es. O sea, que tenemos que cuidar, que tenemos que, si no hay comida, dejar nuestro plato para que los demás coman. Y en la relación sexual, pues que el importante que llegue y tenga su eyaculación y se sienta complacido. Así es. Sea él. Pero no solo yo hice investigación con adolescentes, mujeres, y a la hora que decían como pareja soy, y ellas ponían trato de que se sienta bien, de que se divierta, no lo presiono en nada. Y entonces decía yo, ¿cómo trato que se divierta? O sea, yo soy responsable de que se divierta, de que no se aburra, de que tenga placer, de que no se enfade, de que no se sienta presionado.
Cuando yo estoy con toda esa carga, pues las posibilidades que tengo de pensar en mi placer, en mi diversión, son nulas. Son nulas. Y aparte, ¿no?, es una carga pesadísima, claro, ¿no? Que no tendría por qué yo estar cargando con eso. O al revés también, que por ejemplo, que muchas mujeres decimos, bueno, es que si yo no tengo orgasmos es porque él no hace nada. Pero le dejamos toda la tarea cuando tanto el placer de ellos como el placer de nosotras tiene que ver con lo que cada uno o cada una podamos sentir y permitirnos sentir. Además, el orgasmo es zapatista. El orgasmo es de quien lo trabaja. Así ¿verdad? Es. Nos dice también Ismael Sevilla. Saludos, Carlota e invitada. ¿Mito o realidad? Si me masturbo mucho, terminaré infértil. Qué lindo. Ahorita me dio risa porque en días pasados en redes compartió un amigo mutuo, Juan Carlos Hernández. Él compartió un libro muy viejo de la época victoriana y todo, sobre todas las cosas que podían pasar con las personas que se masturbaban, ¿no? Sí, claro. Y era todo un tratado médico de cómo acababa ciego, con hemorragias oculares, con el cerebro seco. Con el cerebro seco, con problemas pulmonares, vomitando sangre, o sea, la piel amarillenta y acartonada, me acuerdo de eso. Sí, o sea, terrible, ¿no? Entonces dijéramos, pues desde ese tiempo se ha dicho muchísimos argumentos médicos para disminuir lo que originalmente era un precepto religioso, de decir no, y que tenía que ver con la idea de la reproducción, pues para encontrarle otros peros para que si no te convencía la fe, te convenciera el miedo de las enfermedades. El chiste era el control de la sexualidad que siempre ha estado presente desde el Estado y desde la Iglesia, cual fuera que sea. Y entonces, esta, ¿no? En respuesta a quien nos lo pregunta, definitivamente ni se vuelve estéril, ni le salen pelos en la mano, ni se le seca el cerebro, ni va a acabar con problemas pulmonares, ni con la piel más amarilla, ni nada. Es decir, ni chaparro, ni chaparro. Susan, también. Chaparro pero feliz. Nos vamos a otro cortecito y enseguida regresamos. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been La ruleta del sexo. El país capital en la práctica de cambios de sexo es Estados Unidos, con un aproximado de 12,000 médicos que lo llevan a cabo. Ya estamos de nuevo contigo y han llegado muchas preguntas y comentarios. Fíjate, Pilar Figueroa dice, un mito que tenemos y que todavía se cree es que en la primera relación sexual no quedan embarazadas las mujeres. ¿Qué hubo con eso? Claro, pues montones de adolescentes, tú y yo que trabajamos con adolescentes, nos damos cuenta, no es que apenas va la primera, o el chavo también, no es que nomás hemos tenido una sola vez, pues sí. Con una sola vez basta. Una vez basta. Exactamente. ¿Sí? Y otro de los que yo había escuchado que te comentaba es que me aseguraban a unos chavos de secundaria, si lo haces parados, no se embaraza. Así es, sí. O nomás por encimita, o si él se retira antes. Claro. Dijéramos, es desconocimiento de cómo es que funciona el cuerpo, cómo funciona los espermatozoides y el semen, que el líquido preeyaculatorio tiene ya esperma, tiene espermatozoides. Entonces, bueno, hay una serie de desconocimientos que nos hacen tener esa idea. Una madrina ya muy grande decía, yo creía siempre que necesitaba desear estar embarazada y que aunque tuviera relaciones, pues no iba a quedar mientras yo no quisiera. ¿Qué tal? ¡Qué bonito sería! ¡Qué bonito sería! Le decía el doctor, ¿ya está embarazada? No. No, porque todavía no lo deseaba. Todavía no deseaba ella y en ese momento todavía no quería, ¿no? Entonces, todas estas ideas de esto generan muchos errores a la hora de tomar decisiones. Fíjate que ahorita a mí me gustaría, si nos están escuchando mamás y papás, porque también los papás, pues es importante que tomen como parte en estas historias de irles informando a nuestros adolescentes. Cuando les informan en la escuela,
Pues es una maestra con 40 escuincles enfrente, ¿no? Así es. Y entonces les va a hablar de la menstruación, de los sueños húmedos, de qué es una vulva, de todas las partes de ¿cómo se llama? Del aparato reproductor, de las mujeres y de los hombres. Todo eso en 40 minutos. No más dime quién entendió, Ajá, ¿no? ajá. Entonces los chiquillos, pues, escuchan una cosa y se hacen ideas distintas, ¿no? Así es. Entonces, pues nos ha tocado que a partir de ahí se generen muchísimos mitos, tanto con los embarazos no planeados o no deseados o inesperados, también como con el funcionamiento normal del cuerpo. Así es. Así Entonces, es. si tu mamá no le has explicado a tu hija y tiene 9 años, por favor ya explícale, ¿no? Y también a los hijos. Y también a los hijos, y papá también. También porque Ajá. porque también es común que a los hombres sus primeros sueños húmedos y esta situación de las primeras eyaculaciones la vivan en la completa ignorancia Claro. de que qué está sucediendo con mi cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces, niñas y niños se viven una situación con muchos miedos, muchas ansiedades, Claro. vergüenza, porque no saben qué les está pasando, ¿no? Ujú. Entonces tienen que ser informados. Y si preguntan, le van a preguntar a la gente de su generación. Ajá. Entonces se van a llenar de más mitos y de más falacias porque cada quien entiende esto de manera distinta. Claro, ¿no? y Entonces, aún, por ese es ejemplo, el no solo problema. del embarazo y del Ajá. funcionamiento del cuerpo, sino también para la prevención También. de Ujú. infecciones de transmisión sexual. Un chico que hablaba con nosotros y a la hora que yo le explicaba los riesgos para el SIDA, él nos estaba explicando que había tenido relaciones orales, y entonces yo le decía, es que mira las mucosas y eso. Ah, no, dice, pero yo no tengo mucosas. Ah, Entonces ok. me puse a explorar qué era lo que los adolescentes, hombres y mujeres, entendían por mucosas. Y entonces a veces cuando nosotros decimos, es que las mucosas son vía de entrada, y también adultos. claro. ¿Sí? Mujeres y hombres a veces entienden que mucoso está relacionado con moco, con gripa, y si no tengo gripa, pues ¿por dónde va a entrar? ¿Qué tal? Y entonces muchas Ay, no, palabras no. hay que ver que está Sí. entendiendo y explicarlas mejor, Claro. ¿no? ¿Te acuerdas aquella historia del pepino? Que los adolescentes habían entendido que si le pones un condón al pepino, no te embarazas. Así es. Ajá, porque la maestra nunca les dijo que estaba utilizando el pepino como Como un ejemplo. un ejemplo de cómo se pone el condón en el pene erecto, ¿no? Ajá. Entonces los adolescentes pensaron, pues entonces podemos tener relaciones y nos queremos mucho y un pepino con un condón a un lado. Sí, sí, Y la claro. chica se embarazó, obviamente. Claro, ¿no? claro, porque Entonces, parece como tonto, sí, parece pero como- sí sucede, sí claro, sucede. claro que sucede. Es decir, en el Porque se nos imaginario. olvida, sí, se nos olvida explicar perfectamente bien. Es difícil, digo, yo he estado, y tú también, muchas veces enfrente de 40 niños de Y de secundaria. nuestros propios hijos y e de hijas. nuestros propios hijos e hijas. Entonces, que lo que yo esté diciendo se entienda correctamente. Hay una comunicación activa, ¿no? A ver, ¿qué entendiste? ¿No? Pero con calma, con paciencia, de verdad, en la escuela tiene que hacerlo porque mamás y papás no lo hacen. Entonces, alguien tiene que dar esa educación sexual que se necesita. Pues el Estado toma como la opción de darle educación sexual, pero mamá y papá, por favor, que sean los primeros en hablar con sus hijos, Claro. ¿no? Y además para aclarar, como tú dices, todo Sí. lo que no hayan entendido también. Exactamente. Elsa Hernández nos dice, hablar de sexualidad no significa penetración. Claro, eso es lo que estamos diciendo desde el inicio del programa, que sexualidad es algo grande, es vida, es todo tu cuerpo, tu pensar, tu ser como mujer y como hombre, tu vivir, ¿no? Ajá, en esta cultura o en cualquier otra. Ana María Ávila, antes se decía que no se podía tener relaciones al final del embarazo. Eso me decía mi mamá. Claro, es aquí, dijéramos, definitivamente durante el embarazo, de no haber contraindicaciones médicas, es decir, que haya una amenaza de parto prematuro, una amenaza de aborto, o hay alguna condición de salud, ¿sí? Que haya contradicción para tener las relaciones, de ahí en más, las relaciones están permitidas durante toda la etapa Sí. del embarazo. Fíjate. Y la comodidad y también la de la comodidad mujer. de la mujer también. Porque a veces le puede Sí. ser incómodo en ciertas etapas, ¿no? Claro. Leti Loza es una psicóloga amiga mía, que por cierto hay que invitarla al programa porque es maravillosa también. Y ella decía, es importante, si todo está bien y no hay Ajá. placenta previa, no hay ninguna cosa de contraindicación, tener
una relación sexual con orgasmo antes de irte al hospital a tener tu bebé, Ajá. te va a hacer maravillas, vas a tener un parto maravilloso. ¿Por qué? Porque ya se empieza a segregar desde ese momento la oxitocina. Claro, claro. Y aquí, pues va a depender, por ejemplo, Claro. yo me pongo a pensar en Sí, mí y ajá. quizás a lo mejor yo con las contracciones y en el momento, a lo mejor no quería vivir una relación erótica, Claro. penetración, pero otras mujeres sí, es decir, que no estemos cerradas a la Claro. posibilidad y además que no pensemos que nos va a hacer daño ni que nos va a hacer mal, ese es el problema, Claro. ¿no? Y también es, pues, ir variando, quizá la misma posición que antes me encantaba y que me era muy cómoda, pues a lo mejor el hombre arriba y todo, pues ya, si ya no podemos ni estar boca arriba Sí, mucho claro. tiempo porque pues nos sentimos como ahogarnos, pues entonces tendremos que variar y recordar que el cuerpo entero es espacio para Espacio el para el vínculo placer. erótico y el placer, Claro. pues entonces eso es importante. Adela nos dice, un mito es que la mujer no debe disfrutar del sexo, solo satisfacer a su marido, que es muy parecido al que nos habían mandado por WhatsApp. Pues sí, es un mito muy difundido. En una ocasión también, fíjate, en cuestión del himen, ahorita me acordé, estábamos dando un taller en una comunidad y entonces les presento una lámina que la debes de conocer de Néter, en donde están los tipos de himen. Así es. Ajá. Ujú. Y entonces les digo, mira, hay un porcentaje de mujeres que nunca tienen himen como este. Ajá. Este es una mujer que no ha tenido relaciones, pero no existe el himen. Ajá, Y entonces una señora empieza a llorar, ¿no? ajá. Me dicen 45 años de casada, nadie me dijo eso. Y mi marido me dijo que yo ya había tenido relaciones con alguien porque no sangré la noche de bodas. Claro, Y claro. tuve que aguantar a un marido durante 45 años que me estuviera tosigando con lo mismo si yo hubiera sabido eso antes. Claro, No, y si ellos, no, no, si ellos qué también lo barbaridad, supieran, sí, ¿no? claro. Y luego no solo, es decir, cuando hablamos de sangrado, la gente necesariamente piensa como en las películas que sacaban la sábana y Sí, toda la claro. cosa, pero también había imens que va a ser un microsangrado Sí. y quiere decir que se va a ver ahí nada más con espejo vaginal, Claro. con microgotas Sí. y otros sangrados van a ser más profusos. Y otros himenes que son también como flexibles. Así es. Ajá, y que se rompen en el incluso- primer parto. Y en el primer parto Sí, se van a romper, claro. ¿sí? Ajá. O que cuando se hace el desprendimiento de membranas o algún procedimiento se dan cuenta que todavía está el himen, ¿no? Sí, claro. Entonces quiere decir que el desconocimiento del cuerpo, la funcionalidad, las variantes tan infinitas que hay de una persona a otra, hacen que se crean en estas cuestiones de los mitos de la virginidad, Claro. de los mitos. Lo que decías tú hace rato en el este corte inmediato, cómo era que decían los hombres, se nota cuando camina si es virgen o no. Claro, nos vamos a otro cortecito y enseguida regresamos. Make a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you better watch out. You better not cry. Bueno, uno de los mitos más difundidos que estábamos también ahorita platicando con la doctora Marta Villaseñor es que la primera relación duele, que siempre duele. Y pues no es cierto. Es decir, primero, bueno, pues cada cuerpo es depende distinto. de cuál sea tu nivel de excitación, el nivel de miedo, el nivel de vínculo y de confianza que tengas tú con tu pareja, pues va a significar una situación diferenciada, Claro. ¿no? Que tanta información y educación sexual tengas, qué tan consensuado sea todo eso, pues va a significar lubricación, va a significar apertura, significa muchas cosas, lo cual implica que no necesariamente existe una cuestión dolorosa, ¿no? Exactamente. Y luego, pues, la sensibilidad de una persona a otra puede variar muchísimo, ¿no? Claro, Como claro. decíamos, los tipos de himen, el tipo, la situación de vagina. Ujú, claro, sí, Pero la entonces, lubricación es importante. No, no es cierto. Y Martín Rodríguez nos llama y nos dice, doctora, yo creo que si en esta vida no se tuviera sexo o relaciones, fuera muy aburrida. Es un gozo cortito, pero muy sabroso. Hasta los animales lo disfrutan. Pues sí, sabemos, ¿no? De muchos animales en el cortejo, cómo se acercan, cómo se alejan, cómo Claro, cómo es decir, extienden sus plumas o
depende qué animal. Al ser parte de la vida, de toda la vida, pues es parte de nuestra salud, de nuestro disfrute, pero también el decidir no vincularte eróticamente con alguien, Claro, también es una claro. decisión personal y tampoco te vuelve una persona ni frustrada ni enferma necesariamente. Así es. Es decir, es una cuestión de libertad, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a tu proyecto de vida, tu plan de todo eso, tú conscientemente, con toda la información y con todos tus derechos, tú puedes decidir vivirla de una o de otra manera. Así es. Ujú. Sí, con las Y alternativas disfrutarla, que tenemos. y lo que dice que cortito, pues bueno, algunos no tan cortito, Claro. el tiempo, ¿sí? Así es. Si se dan mucha oportunidad. Dice, saludos a la invitada, excelente tema, me anoto para los boletos. Claudia Brenda, estás anotadísima, Claudia. Pues casi se nos acaba el programa, todavía nos faltan como unos 7 minutos, Marta. ¿Con qué quieres que vayamos terminando esta charla que ha sido muy amena, de mucho aprendizaje, también porque detrás del micrófono, del otro lado del micrófono, nos están llegando muchos mensajes y anécdotas, ¿no? Claro que sí, pues yo creo que muy importante es decir, pues cómo desterramos la ignorancia, pues con conocimiento. Claro. Y el conocimiento, por un lado, es, bueno, la lectura de que venga de fuentes fiables, científicas, fundamentadas científicamente. Y por el otro lado, el permitimos vivenciar el cuerpo y vivenciar a la pareja. Y entonces podemos desterrar sí, no, sí es esto, no es esto, esto sí se puede, no se puede, esto qué se hace. Y preguntar. Dicen que no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Así es. Es decir, la pregunta que me la guardo porque van a decir que yo, que ignorante, que mal, que no sé nada, esa pregunta, esa es la más tonta, la que no me atrevo a hacer. Entonces, acercarse, por ejemplo, en programas como o con alguien de su confianza, que sepan, que conocen sobre sexualidad, porque desgraciadamente no todos los profesionales están tan formados en eso, pero si no le fue satisfactoria una respuesta, por ejemplo, del ginecólogo o ginecóloga que tenga, pues buscar más información al respecto, preguntar más, darse esa oportunidad. Sí, como decías, hay mucha información alrededor y información fiable, información científica, aún en internet, ¿no? Que es de repente escuchamos muchas cosas en contra del internet. Digo, es una herramienta maravillosa, pero hay que saber buscar, hay que saber cómo un artículo me puede dar cuestiones verdaderas, ¿no? Cuestiones probadas hasta este momento, por lo menos, ¿no? Claro. No. Por ejemplo, nada más hay algunos tips. Que el artículo tenga una firma institucional o una firma profesional de quien lo esté emitiendo. Sí. Que tenga fuentes de información en base a qué lo está diciendo. Que no nomás nos diga, científicamente se ha dicho. Sí, pero bien, ¿dónde? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿No? Y eso, y sobre todo páginas que terminan con ORG, que es de organizaciones, que son serias, formales. Y entonces, bueno, pues vamos a tener fuentes más confiables que pues cualquier página y cualquier opinión en un meme o en una cosa que se está difundiendo en todos lados como cierta y que puede no serlo. Y yo insistiría mucho que si eres mamá, papá, maestro, te informes más para que puedas informar a las generaciones más jóvenes. Es muy importante que sepan de verdad todos estos cambios, que se puedan hacer responsables de su propio cuerpo y de su propia sexualidad desde muy chiquitos y muy chiquitas. Desgraciadamente yo creo que el problema ahorita es que hay demasiado en los medios de comunicación, en los comerciales, en la calle, en todos lados está como sexo, ¿no? Como un sexo rápido, placentero, sin consecuencias, sin nada, ¿no? Entonces, hay demasiada información sobre sexualidad. Tus hijas y tus hijos están llenos de esa información, que no es la mejor. Están accediendo a pornografía, están accediendo a las redes sociales, están con grandes peligros y el peligro es ese precisamente, que no saben lo que realmente es la sexualidad, ¿no? Sí, y que además a veces nosotros tampoco conocemos todo eso y que entonces a veces no les podemos aclarar puntualmente.
y entonces, bueno, pues se hace una torre de Babel en que Claro. ellos no nos entienden y nosotros no los entendemos a ellos. Y ese es el verdadero peligro, ¿no? De las redes y esto. Puede ser maravilloso el internet, las redes sociales y todo, pero también pueden ser un peligro. Y si tu hijo no tiene educación sexual, es más peligroso. Uno de los elementos más importantes para evitar el abuso sexual es la información a temprana edad de una educación sexual oportuna y adecuada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y en la medida que nosotros podamos dar esta educación sexual integral, adecuada, oportuna, científica, laica, pues los chicos y las chicas van a crecer más empoderados de su propio cuerpo y haciéndose responsables de sí mismos. Claro, y con una autoestima importante, Claro. ¿no? Porque eso los ayuda a tomar decisiones mejores. Claro, mejores decisiones, a que si no sabe, entonces el otro o la otra, pues lo puede marear y entonces las emociones, las sensaciones se confunden con amor, ¿no? Y todas y todos nos enamoramos profundamente y es nuestro príncipe azul a los 14 años, ¿no? Mi amor para toda la vida que puede durar 3 meses. O de un día o dos. O un día o dos, porque nos enamoramos y nos desenamoramos en la adolescencia. Para eso es la adolescencia. Entonces, si un adolescente no tiene toda esta información, pues puede vivir una sexualidad en riesgo, ¿no? Y bueno, pues ahí O si omitimos omite. información que tiene que ver con los Sí. afectos y las emociones. También. Porque nada más hablarles de los peligros y todo, pero no Sí. hablarles del amor, de las sensaciones y de cómo controlar y cómo vincular cuerpo con emociones y Claro. cómo conectar todo eso, pues entonces no le damos las herramientas completas. Sí, acuérdense que sexualidad involucra también hablar del amor y del desamor, involucra también hablar del género, ¿no? Las Ajá. mujeres y los hombres en esta cultura, involucra la reproductividad que tiene que ver con todo esto de los genitales y de La menstruación. la y menstruación, los eyaculación. sueños húmedos y todo esto. Y también, pues es muy importante tomar en cuenta que deben de saber las protecciones que hay también, ¿no? Por ejemplo, el uso del condón. Vamos a dar el regalo. Le voy a decir a Marta que con su manita santa saque un papelito para ver quién se lleva el regalo. Muy bien. Elsa Hernández, muchísimas felicidades. Tú que nos decías hablar de sexualidad no significa penetración, pues muchas felicidades porque tú te llevas los boletos para que vayas a esta gala sinfónica de Navidad con mariachi. Muchísimas felicidades, que lo disfrutes mucho. Luego me encantaría que nos hablaras para que nos platiques cómo te fue, lo apreciaste mucho, si te gustó, etcétera, con quién fuiste, a quién vas a invitar, porque son 2 boletos. Muy Ujú. bien. Entonces me encantaría que luego nos hablaras. Marta, pues ha sido un placer esta charla, ¿eh? No, muy bien. Ajá, como Igual siempre para que mí. vienes. Claro Qué linda. que sí. Y tu teléfono, Marta, ¿dónde podemos localizar? En la Universidad de Guadalajara. Ajá, ok. Es el 10-58-5200 y la extensión 33900 y 33906. Qué extensiones tan largas, pero bueno, no Sí. tan difíciles de recordar. Muchísimas gracias, Marta, por tu presencia, por tu amistad, por tu cariño, y muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando del otro lado del micrófono. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Que descanses. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why.